Hola, bienvenidos a la cuarta sesión titulada Una historia, muchas historias. Después de haber hecho la revisión de la forma en que la historia surgió como disciplina escolar y las funciones sociales que tradicionalmente se le han asignado como formadora de identidades vinculadas a los Estados-nación, en esta cuarta sesión empezaremos a adentrarnos en uno de los temas fundamentales que se debaten actualmente dentro de la reflexión sobre la enseñanza de la historia. La conformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia como objetos de investigación tuvo sus inicios alrededor de no hace mucho, apenas en los años 80 del siglo pasado. La mayoría de aquellos primeros estudios estaban referidos a temáticas de índole psicologista y cognitiva, es decir, se dedicaban a trabajar cuestiones muy puntuales como la construcción en los educandos del sentido del tiempo histórico, de ubicación espacial, etc. Años después, se avanzó hacia la atención de los procesos de la enseñanza de la historia dentro del aula. Sin embargo, la crítica sobre los contenidos de los planes y programas de estudio, cuando llegaba a presentarse, se limitaba a señalar la existencia de algunas imprecisiones o francas mentiras en la narración de las historias oficiales que se enseñaban en las escuelas. En ese nivel reflexivo, por lo general, únicamente se llegaba y se llega, y uso el presente porque hoy en día este tipo de cuestionamientos continúan haciéndose con asiduidad, se llegaba a proponer la necesidad y obligación de eliminar el abordaje de dichas falsedades como objetos de estudio, es decir, eliminar los mitos, las leyendas o las francas mentiras que se descubrían en la narración. Fue hasta hace relativamente poco cuando la reflexión sobre los contenidos programáticos se amplió hacia rubros que la modernidad, la irrupción o recuperación de la diversidad, así como las discusiones sobre el sentido y significado de la democracia y del ejercicio político, han obligado a poner en la agenda sobre el para qué enseñar historia hoy en día. Destaco tres aspectos que se imbrican en el cuestionamiento acerca de las utilidades y funciones actuales de enseñar y aprender historia. El primero son las reflexiones sobre el rol que el aprendizaje de la historia habría de cumplir de cara a la transformación que el concepto de ciudadanía ha experimentado en las últimas décadas. Esto es, la discusión sobre si los contenidos de la historia escolar deben seguir refiriendo a la creación de un Estado, del Estado-nación, de un sentido de identidad nacional en los individuos que, como vieron en las sesiones anteriores con la doctora Rosalía Menéndez, eran las aspiraciones decimonónicas que inspiraron las escrituras de las historias patrias que habrían de convertirse en las disciplinas a enseñar dentro de los sistemas educativos nacionales. Frente a esa opción, hoy en día existen otras propuestas que, alejándose de ese anhelo de construcción identitaria nacional, consideran que la enseñanza de esta disciplina tendría que contemplar como objetivo la formación en los alumnos de un nuevo tipo de competencias referidas a la constitución de un individuo que se reconozca como hacedor y escritor de la historia a partir de su participación política cotidiana como miembro de la sociedad, como ser social en lo individual, como ser político. Cabe mencionar que este ejercicio de lo político se refiere a su accionar en la vida diaria, en los múltiples espacios en los que el poder y la dominación se expresan, en la familia, en la escuela, en la pareja, en el barrio, etc. Y no únicamente en aquellos espacios en los que desde una perspectiva hegemónica se circunscribe a la política, esto es, los diversos dispositivos referidos al devenir, accionar y organización del Estado, o peor aún, tan solo a los que involucran una actividad de índole electoral, partidista, etc. Luego entonces se trata de sacar a la historia escolar del estrecho espacio al que se le ha relegado como narradora de las peripecias de la construcción de los estados nacionales, para vincularlo a la vida presente y diaria, cotidiana de los sujetos, a la construcción de su presente y, por supuesto, de su futuro. El segundo consiste en la necesidad de historizar todo el conocimiento, y particularmente para el caso que nos ocupa en esta sesión, el de las ciencias sociales y, por supuesto, el de la historia. Ello atendería a la obligación postulada por la propia historia y el pensamiento crítico en general de hacer el análisis puntual de las diversas afirmaciones que pasan por conocimiento legítimo y verdadero, a fin de evidenciar su sentido histórico, es decir, su definición en términos eminentemente políticos.
Se trataría entonces de problematizar la generación, consolidación y legitimación del conocimiento, tomando en cuenta las formaciones sociales en las que surgió y a las cuales soporta, reproduce, valida y legitima. Esto es lo que significa historizar el conocimiento, lo cual nos conduce a evidenciar que los sentidos de verdad, y esto es muy importante, los sentidos de verdad de un conocimiento se refieren exclusivamente a una situación de poder, a una relación de dominio y no necesariamente a razones de índole epistemológica. El tercer aspecto, consecuencia natural de los dos anteriores, va en el sentido de asumir el reto, la responsabilidad y la obligación de escribir y enseñar otras historias que habrán de ser vistas tan válidas y legítimas como la hegemónica, las historias de aquellos sujetos sociales cuyas concepciones y narraciones del mundo han sido silenciadas, desdeñadas, ninguneadas, reprimidas, ocultadas, debido a un ejercicio asimétrico del poder. Este punto es básico, fundamental, central, desde una perspectiva política sobre la historia, su enseñanza y la educación toda, pues refiere al eje analítico que, bajo el concepto de epistemologías del sur, avanza en la necesidad y urgencia política de llevar a cabo una profunda transformación cultural que, enarbolando la bandera de la descolonización del saber, evidencia la historia hegemónica como una narración en la cual únicamente se escucha una sola voz, y en consecuencia se asuma la responsabilidad política y académica de recuperar las voces de aquellos otros cuyas historias han sido silenciadas. ¿Cómo se vinculan estos tres ejes reflexivos que acabo de reseñar? El análisis crítico sobre los conocimientos instaurados y legitimados como verdaderos, esto es, la historización de la construcción social de los conocimientos, es requisito ineludible para ser capaces de repensar las utilidades y funciones de la historia hoy en día, a fin de avanzar hacia una concepción dirigida a construir nuevas significaciones y competencias vinculadas a una noción moderna de ciudadanía, identificada esta con la participación política activa de los sujetos, el reconocimiento y aprovechamiento de las diversidades, el desarrollo y la capacidad de resolución de conflictos, la generación de una cultura para la paz, junto a un larguísimo etcétera. La consecuencia de ubicarnos en este nivel reflexivo es asumir el carácter indudablemente político del conocimiento histórico y de su conversión a disciplina escolar, lo cual significa abrir la puerta al cuestionamiento e incluso negación de muchas convicciones que nos otorgan y proveen de ciertos sentidos de identidad. Solo así podremos avanzar en el ejercicio crítico necesario para empezar a imaginar, construir una historia que sea capaz de responder a los retos que representa la diversidad para nuestra modernidad latinoamericana. En esta perspectiva, es imprescindible mostrar la manera en que los conocimientos históricos han devenido hegemónicos debido a relaciones específicas de poder, lo cual ineludiblemente nos obliga a abordar con profundidad la explicación sobre los vínculos entre el conocimiento histórico y el ámbito de lo político. Esto es, en otras palabras, del poder. Se trata entonces de ser consecuentes con la necesidad política de hacer visible lo invisible, de, para decirlo en palabras de Paulo Freire, desopacar la realidad nublada por la ideología hegemónica, que en este caso particular se refiere a los contenidos, explicaciones y definiciones de la historia que se han constituido como verdaderos, legítimos e irrefutables. En esta sesión empezaremos a trabajar con algunos ejemplos que ilustran lo que hasta aquí hemos expuesto, para que sea más claro, para que lo veamos en concreto. Empecemos con lo que es tan solo una de la infinidad de muestras que pueden usarse para identificar la manera en que los contenidos que aparecen en los libros legitimados por el establishment académico cultural, esto es, que son creídos, asumidos, respetados, repetidos, enseñados, aprendidos, son tan solo expresiones valorativas, ideológicas, históricas de sus autores. Elegimos un ejemplo que, si bien es probable que ya sea conocido por ustedes, es tan claro y crudo que puede ser usado como detonador del escepticismo necesario para empezar un proceso de historización y problematización del conocimiento social.
Veamos. El conocimiento se ha sentado, se nos afirma con gesto circunspecto y voz engolada, en los miles de páginas de las enciclopedias, cuya síntesis son los diccionarios. Hay que leer para ser más sabio, para aprender cosas. En los libros está el conocimiento. La verdad está en las páginas de los volúmenes de las bibliotecas, etcétera. Multitud de frases al respecto. Frases como esas suelen permear las diversas estrategias de fomento a la lectura. Ellas son expresión de una imagen y concepción de los libros como artefactos contenedores del conocimiento social, la cual se acentra aún más en aquellos textos legitimados por el establishment académico científico imperante, que ve en la ficción, la literatura, la poesía, etcétera, a fantasmas que la verdad debe exorcizar, echando mano de aseveraciones incuestionables. En esa lógica, el primer ejemplo de problematización del conocimiento social consiste en realizar el ejercicio básico de pasar por el tamiz del análisis crítico, histórico, a algunos contenidos de uno de los libros que, se dice, no debería faltar en ninguna casa o biblioteca escolar, pues es de consulta obligatoria y cotidiana para poder saber lo que las palabras quieren decir. Esto es el significado que el conocimiento social ha definido para cada uno de los conceptos que ahí aparecen. El diccionario. Revisemos en cualquier diccionario los significados acerca de dos palabras muy comunes, lo que es ser hombre y mujer. Yo revisé uno de los más conocidos, el pequeño Larousse Ilustrado. En pantalla estaremos viendo solamente una parte de lo que en el diccionario se dice que es ser hombre, mientras que toda la definición de mujer se presenta completa. Podría apostar que es altamente probable que en cualquier otro diccionario que ustedes consulten encuentren definiciones muy parecidas. ¿Qué notamos inmediatamente? De entrada, las diferencias de trato a ambos géneros, tanto en cantidad como en calidad, son evidentes. La definición de mujer en el diccionario que yo utilicé ocupa apenas 12 renglones, mientras que la de hombre es casi 5 veces más voluminosa. En términos cualitativos, el asunto resulta aún peor. Los atributos asignados al hombre son por entero positivos: bueno, valiente, grande, estadista, guerrero, literato, honrado, formal, etc. Y se encargan de enfatizar su lugar primordial en la sociedad. Por el contrario, las pocas aptitudes femeninas ahí señaladas recaen en aspectos negativos: mujer de la vida, del mal vivir, pública, prostituta, mujer fatal. O son subsumidas a un rol secundario frente al hombre: la esposa del hombre, tomar mujer. De hecho, la única referencia positiva de la mujer respecto a cierta autonomía frente al hombre es cuando se habla de que ella puede tener el gobierno, pero refiriéndose únicamente al gobierno de la casa y del cuidado de la familia. Una vez leído con atención los significados asignados a ambas palabras, no cuesta demasiado trabajo identificar las condiciones culturales, políticas e históricas en las que fueron escritas. Son definiciones decimonónicas, por decirlo menos, masculinas, retardatarias, con tufos misóginos, etc. Asimismo, es posible referirnos a los antecedentes históricos de la institucionalización de ese conocimiento, signado fundamentalmente por las mismas condiciones sociales, culturales y políticas bajo las cuales la masculinidad era y es hegemónica. Esta discusión sobre el sentido y la definición de mujer ha generado hace no muchas semanas una polémica muy importante alrededor de lo que la Real Academia Española escribe en su diccionario, y se le ha obligado a matizar algunas de las cuestiones. Un ejercicio similar a este de buscar el significado de la palabra hombre y la palabra mujer en el diccionario puede hacerse con otras entradas. Por ejemplo, el significado de indio o el significado de gitano. Sobre esta última, sobre gitano, hay un video muy ilustrador en las actividades adicionales sugeridas para esta sesión. Ojalá lo puedan ver. Veamos ahora un segundo ejemplo, contenido en un PowerPoint
que revisarán más adelante, pues la liga estará ahí en la plataforma. La representación del planeta Tierra bajo la proyección Peters es prácticamente desconocida por la mayoría y aún menos usada tanto en los sistemas educativos como en el resto de ámbitos donde se requiere referir los espacios geográficos de la Tierra sobre un plano. Ha pasado casi medio siglo desde que el geógrafo alemán Arno Peters diseñó un planisferio que ajustó algunas de las tergiversaciones más grotescas plasmadas en la imagen bidimensional del mundo vigente en los últimos 5 siglos a lo largo y ancho de todo el planeta, expresadas en la proyección construida por Gerardus Mercator. A pesar de haber transcurrido 5 décadas, el mapa Peters aún es desconocido por una enorme mayoría de la población, la cual ha aprendido a ubicarse espacialmente y continúa haciéndolo bajo el canon de una representación cartográfica totalmente falaz. El planisferio Mercator fue dibujado en 1569, hace 500 años, por el cartógrafo Gerhard Kremer, y en él está plasmado el espíritu imperial de la época. Europa, la metrópoli, amplificó sus atributos. El centro del mundo, el ombligo del mundo, era ella. Lo superior, lo que quedaba arriba, también. El norte, lo más grande, el sur, pequeñito. Los de abajo, los del sur, simplemente éramos inferiores, más pequeños y periféricos. Una vez identificadas esas burdas equivocaciones, Peters se dio a la tarea de diseñar un planisferio que representara correctamente las proporciones, solamente las proporciones de las diversas regiones del globo terráqueo, de los países del globo terráqueo. El resultado fue dado a conocer en 1974. Es impresionante, ya que dicho mapa no tiene absolutamente nada que ver con la imagen que hemos construido, aprendido, reproducido y enseñado del globo terráqueo en 2 dimensiones. De forma natural, ustedes lo verán en el PowerPoint, pero de forma natural surgen diversas preguntas. ¿Por qué? A pesar de la contundente claridad de los argumentos y la evidencia irrefutable sobre los crasos errores y francas falsedades del planisferio Mercator, este continúa siendo utilizado ampliamente. ¿Debido a qué razones la escuela, cuya vocación primera habría de ser la enseñanza de verdades racionales, no ha incorporado a su currículo, a los libros de texto, a los materiales didácticos, etcétera, a la nueva de hace 50 años y más coherente representación planetaria? ¿Cuál es la razón de que socialmente no se cuestione la enseñanza de un conocimiento que ya ha sido demostrado como falso, como equivocado, y no por poco, sino de forma grotesca? O incluso, ¿por qué la proyección Peters es desdeñada o francamente denostada por muchos que se niegan a reconocer que la proyección Mercator representa la consolidación y reproducción de un conocimiento eurocentrista, norteño y colonial que no tiene nada que ver con la realidad? Cuando Arno Peters dio a conocer su proyección, la respuesta desde el establishment científico no se hizo esperar. Se esgrimieron una buena cantidad de argumentos de índole geométrica, astronómica, cartográfica y etcétera, para tratar de justificar lo que el geógrafo alemán había crudamente evidenciado. Era necesario descalificar y detener ese ejercicio crítico que abría la puerta a un tema vedado desde los poderes hegemónicos: la existencia y consolidación de procesos imperiales, norteños y eurocéntricos de imposición de verdades a nivel ideológico y cultural. O lo que es lo mismo, en palabras de este seminario, era necesario impedir o poner un alto a la problematización de la construcción de los conocimientos, pues ello llevaría ineludiblemente a aceptar que, como afirmó Foucault, la verdad es una cuestión de poder. La razón de esta resistencia a la aceptación del manipuleo e imposición de un conocimiento histórico por parte de los poderes radica en lo que explicamos con anterioridad. La historia en particular y las ciencias sociales y naturales en general son incapaces de verse en el espejo que ellas mismas han construido, la crítica, el pensamiento crítico, pues ello significaría poner en el centro de la reflexión los vínculos entre conocimiento y poder, lo cual es uno de los pasos fundamentales en la problematización del conocimiento social.
Hacer visible lo que debe ser invisible es un atentado contra las bases mismas de la hegemonía política, cultural, económica, académica. Hasta aquí llegaremos en esta sesión. La próxima semana veremos un tercer ejemplo de todo esto que hemos estado trabajando, pero quizá podamos ir avanzando en nuestro ejercicio de problematización sobre la enseñanza de la historia si comenzamos a preguntarnos las consecuencias que para ella tiene la realización de este tipo de ejercicios críticos sobre los conocimientos que se hacen pasar por verdaderos, legítimos, objetivos y demás conceptos de ese estilo. Es todo por hoy. Solo me queda pedirles que revisen las actividades y lecturas sugeridas que están en la plataforma. Nos vemos en el foro y en nuestra sesión de la próxima semana.